por Telecanal 28 y todas nuestras redes sociales. En esta tarde vamos a tener la ausencia de la doctora Teodora Castro, quien se encuentra cumpliendo algunos compromisos de índole personal. Vamos a tratar un tema en este primer tiempo sobre un concepto muy manoseado, muy ligado al ámbito de lo que es el Estado y que algunos reflejan dentro del contexto geopolítico, que tiene una importancia fundamental y capital para determinar la valía del Estado en relación a su situación político-social. Nos referimos al término de Estado fallido, un término acuñado en los años 90 y que salió en la revista estadounidense Foreign Policy en los años 92-93. Es un término acuñado por dos grandes internacionalistas, entre ellos uno de nombre Herman y otro de nombre Ratner. Estos jóvenes del mundo de las relaciones internacionales notaron que había una serie de deficiencias en los estados, en los diferentes factores del poder nacional, tanto en el aspecto económico, político como social, y que esas deficiencias nublaban lo que era la capacidad del Estado para dar una respuesta adecuada al ámbito del bienestar social. Pero, ¿qué resulta? Que este término ha sido manoseado de diferentes maneras. Y es un término que algunos especialistas dentro del ámbito de la seguridad y la defensa, así como dentro del ámbito de las relaciones internacionales, han presagiado que no reúne las condiciones del lugar por ser un término impreciso, poco conciso y carecer de un valor legal adecuado como para ser atribuido a un Estado, mientras que otros han establecido que este término tiende a cosificar a los Estados de una manera apabullante. Este término es un calificativo prácticamente para un Estado que no está jugando su rol, un rol que podríamos preguntarnos, ¿quién establece cuál es el rol del Estado? Las potencias, los estados desarrollados. ¿Con quién podemos comparar a un Estado para determinar si está jugando su rol? ¿Con los más desarrollados? ¿Con los estados nórdicos? ¿Con los estados que están en vía de desarrollo? No existen parámetros para tal medición. Pero lo que sí podríamos decir que hay una entidad llamada el Fondo para la Paz, que periódicamente, anualmente, elabora una lista de supermercados en relación a la clasificación de los estados que puedan estar consagrados dentro del ámbito de sus falencias, y lo denomina en un ranking cuáles son los estados fallidos en un periodo determinado. Particularmente quien les habla no es partidario del uso de este término fallido, porque cuando hablamos de un término como este, estado fallido, nos podríamos estar refiriendo a un estado que no existe, un estado que desapareció, un estado
que carece de una legitimidad, ya sea desde el punto de vista político institucional, o un Estado que no cumple con los requerimientos dentro del contexto de los elementos constitutivos del Estado. Y para ello solamente tendríamos que determinar cuáles son los elementos constitutivos del Estado. Número 1, el espacio geográfico. Número 2, la población. Número 3, debe tener un gobierno esa población. Esa población, como número 4, se debe consagrar a un conjunto de reglas o normas jurídicas. Y ese Estado debe tener una valía de que no reconoce ningún poder interno o externo que esté por encima de él, que es a lo que Jean Bodin en su obra o en su libro, como le queramos llamar, Las 6 Repúblicas, denomina la soberanía. Pero un último elemento, un elemento número 6, que es un elemento característico para poder consagrar lo que es un Estado dentro del concierto de las naciones civilizadas, es la independencia. Hay estados sui generis que no tienen independencia y por lo tanto procuran, como es el caso de Taiwán. Taiwán anda detrás de su independencia, pero tiene a la República Popular de China haciéndole sombra, quien impide que declare su independencia para que sea proclamada o se pueda proclamar como un Estado per se. Entonces, vamos a hacer un poco de historia en relación a cuáles estados podrían estar dentro de esta categoría. Debemos recordar que en los finales de los años 90, en Latinoamérica específicamente, vamos a hablar de un caso típico, y es el caso de Colombia. Colombia estaba en una situación de crisis político, económico y social, con el asunto de tanto de las guerrillas como del narcotráfico. Había una mezcolanza, era un híbrido de crisis, aparte de la crisis política, claro está. Entonces, en ese periodo, ante tantas convulsiones político, económico, social, solamente quedaba un razonamiento lógico para ajustar al Estado bajo el monopolio de la violencia, un planteamiento realizado por ese gran escritor Max Weber, que es un elemento determinante para garantizar lo que es la seguridad interna del Estado. Colombia, bajo el apoyo de los Estados Unidos, que entendía que precisamente esto representaba un Estado pivote en Latinoamérica, decidió darle apoyo. ¿A través de qué? De un programa llamado el Plan Colombia. Mediante el Plan Colombia, ya la seguridad fue tomando un aspecto de militarización y fue lo que se comprendió como un proceso de securitización. Esa securitización de Colombia abarcó los diferentes niveles del poder nacional. Comenzó con el ámbito político, tratando de corregir las distorsiones en el ámbito de la corrupción, pero en el aspecto económico se le dio un giro a través de lo que fue la conceptualización de la fiscalización de todos los activos de la nación y cómo utilizar estos para generar riqueza
en beneficio del factor social. Pero no solo esto, que se iniciaron una serie de programas con el objeto de ir erradicando los brotes de narcotráfico, ir erradicando los brotes de insurgencia, hasta que se fue estabilizando el Estado de Colombia bajo la égida del presidente Uribe. En ese sentido, ya posteriormente, unos 4 o 5 años después, se fue notando el cambio en la estructura político-institucional de Colombia y pudo alcanzar el progreso a través de una serie de medidas institucionales. Sus políticas públicas fueron muy acertadas con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta entonces, o que toma en cuenta este llamado Fondo para la Paz, para tipificar a los estados como estados fallidos? El elemento número 1 que se toma en cuenta son los derechos humanos. Violan los derechos humanos. ¿Qué calidad tiene el Estado ante la preservación de los derechos humanos? No solo ese. Otro factor a tomar en cuenta es la tasa de criminalidad, porque hay estados que tienen una tasa de criminalidad a través de organizaciones, el crimen organizado, más elevada que otros. Depende cómo actúen las autoridades en el ámbito de la preservación de la llamada seguridad ciudadana. Pero no solamente esto, podríamos especificar en el aspecto administrativo lo que es la corrupción administrativa, que ocasiona una debacle a lo que es el aspecto político institucional, y los recursos no se pueden visualizar dentro del contexto del factor social. Pero podemos hablar de otro factor, que es el desempleo, la alta tasa de desempleo, así como los bajos ingresos. Esos son factores que tienen una tendencia a debilitar lo que es una verdadera calidad de la democracia representativa. Algo que debe caracterizar a un Estado dentro del ámbito de la democracia es la libertad, el liberalismo, tanto económico como político. Y cuando esto está ausente o está de vacaciones, entonces es un factor que tiene gran incidencia en lo que es la tipificación, la cosificación, para calificarlo o cualificarlo como un Estado fallido. En ese sentido, en el año 1997 comienzan los primeros designios de lo que podrían ser los estados fallidos. Y podríamos adivinar quién fue considerado el primer estado fallido. Somalia. Somalia fue calificado como el primer estado fallido por este Fondo para la Paz. Y en segundo lugar, porque estamos hablando del África, en segundo lugar hay uno en América que tiene su banquillo precisamente ahí, Haití. Haití fue catalogado en el 97 por igual junto a Somalia como un estado fallido por el Fondo para la Paz. Pero hubieron otros dentro del contexto de los Balcanes y con la ruptura de la antigua Yugoslavia, se dieron otros estados fallidos según este Fondo para la Paz. Pero se han ido aumentando el contexto de los estados fallidos y acorde a la lista que yo he podido manosear, este listado es un listado más que de supermercado, porque más de media Latinoamérica ha estado
pululando en ese listado que incluye a Ecuador, El Salvador, incluía también aquí a Panamá, a Honduras, a Guatemala. Nos estamos refiriendo a Centroamérica solamente, pero también incluía a México, por la falta de control gubernamental en lo que es el tema del narcotráfico y del crimen organizado. Pero podríamos decir entonces que el término Estado fallido es un término real, que es un término que mide lo que es la calidad y la veracidad de lo que es un Estado per se. No lo podemos afirmar. No podemos afirmar esta conceptualización que deviene de una tipificación que es muy, pero muy voluble, fuera del ámbito de lo que es la conceptualización legal y que no es medible. En base a esta tipificación, cualquier Estado que tenga un momento determinado una debilidad en su sistema político institucional podría caer como Estado fallido. Y si es un Estado fallido, indica que ya no hay posibilidad de que vuelva a recuperarse. Por lo cual, yo, como analista, como investigador en el campo de la geopolítica, al comparar el Estado como un órgano viviente, acorde a la teoría de Rudolf Helen, ese gran sueco que parió el concepto de geopolítica en el año de 1916, igualando al Estado con lo que es el ser humano, y a sabienda de que el Estado, al igual que el ser humano, tiene 3 etapas: nace, crece y muere. Igual que el ser humano. El ser humano también nace, crece y muere. En ese sentido, la célula fundamental de la sociedad es la familia. Y dentro del ámbito de la terapia familiar, nosotros cuando nos referimos a la familia que no funciona adecuadamente, hablamos de una familia disfuncional, pero que a través de los procesos terapéuticos se pueden corregir esas distorsiones. Eso mismo sucede con el Estado. Un Estado disfuncional, sea porque sus instituciones políticas, sus instituciones económicas o sus instituciones sociales como órganos de presión, no están funcionando adecuadamente en un momento determinado, se pueden recomponer a través de una orientación adecuada, que esa orientación precisamente está fundamentada en el conocimiento pleno de un estadista que se deje guiar por los principios fundamentales de la geopolítica como una ciencia capaz de prever el futuro del Estado, pero no solo eso, de organizar el Estado a través del análisis geopolítico en sus 5 factores del poder nacional. De esta manera nosotros despedimos este primer bloque, solicitándole a ese público que tanto comenta sobre los temas que tratamos aquí, que se suscriba a nuestro canal Aportando RD y que le den a la campanita. Vamos a una pausa comercial y en breve regresamos.